este momento un planteamiento de un par de minutos. Les tomo de su tiempo para después darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. En estos días recientemente nos enteramos por medios, varios medios, que la aplicación del INE para el registro de firmas fue desarrollada por Grupo de Tecnología Cibernética, Grupo Tecno. No sé si ustedes sepan quién es Grupo Tecno, pero Grupo Tecno ganó en el año 2009 la licitación de monitoreo de medios electrónicos del entonces IFE por un contrato de casi 26 millones de dólares, haciéndose acreedora a una multa de casi 13 millones de pesos que se descontaron de su último pago. Amaga el INE con demandar a esta empresa por incumplimiento y resarcimiento de daños. Sin embargo, en el 2014 vuelven a darle el contrato de monitoreo de medios electrónicos. Lo que pasa es que no tenemos buena memoria. ¿Qué quiere decir? Una empresa que hizo fraude, que no cumplió, resulta que se le vuelve a contratar, o sea, está vetada la empresa, está fuera de los proveedores, digamos, del INE, y la vuelven a contratar con 230 millones de pesos, ahora hasta el 2019, con más de un contrato de 560 millones de pesos. Pero aquí hay algo todavía importante. En el año 2009, la Auditoría Superior de la Federación tiene registrado un incumplimiento en daños a la hacienda pública de 31.5 millones de pesos por entrega de software y fallas en los reportes mensuales. ¿Hasta ahí vamos? Este es quien desarrolla la aplicación que al cabo tiene que recabar las firmas de los independientes. Fíjese hacia dónde va este tema, ¿eh? En noviembre, el IFE finiquita del 2009 el contrato de Grupo Tecno, le impone una multa de 12.8 millones de pesos por retrasos, fallas en spots, etcétera, etcétera. Y ahí les viene un dato que se van a ir de espaldas. La capacidad, ellos licitaron, ¿no? Pero no eran acreditables a licitar. Punto. La capacidad económica, la empresa obtuvo 0.00 puntos porque ni siquiera presentó declaración del año 2016 que demostrara que sus ingresos eran mayores al 20% del monto total de su oferta. Y concluyo con esto. La oferta del licitante fue por 7 conceptos de 4 millones y tantos mil, por aplicación móvil, por un portal, por la plataforma de gestión, etcétera, 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 por servicios, por ejemplo, de afinación de desempeño de los componentes de la solución tecnológica y la madre del muerto. Y aquí viene algo dándole la bienvenida al invitado el día de hoy, porque viene de un lugar muy importante, en donde, y con esto termino, 19 de septiembre, Grupo Tech, Tecnología Cibernética y Cromasoft del INE lo acusan de 2.7 de experiencia técnica, 0.0 de capacidad económica, no presentan su declaración 2016, es sancionado por incumplimiento, fallas en el sistema y sin embargo el 16 de octubre presenta la aplicación de recaudación de firmas en medios de comunicación. El 16 de octubre inician los candidatos independientes el registro de firmas ciudadanas. 20 de octubre, INE pone la liga, donde tú puedes entrar. 25 de octubre, reportan los candidatos independientes, Margarita, Ríos Peter, todos, broncas con la aplicación, ¿se acuerdan? Algo no funciona, no puedo subir, no saca bien la foto. 3 de noviembre sale a defender la aplicación de registro. 4 de noviembre adaptan la aplicación a todos los dispositivos
telefónicos. Porque en un principio nada más salió en Android. Fíjense, estás hablando de una aplicación de registro de firmas de un país como México frente a los candidatos independientes que quieren estar en una boleta. Hasta ahí vamos. 9 de noviembre. El INE presenta la versión 2 para calmar a los candidatos que se están quejando, a los independientes. Y viene aquí el punto vital y más claro, donde empieza la bronca fuerte. En enero, el INE valida las firmas presentadas mediante la aplicación respondiendo válidas. Es decir, si yo registraba la firma representando a Ríos Peter, me aparecía válida. Eso quiere decir que el INE ya la había registrado como válida. Pero luego la aplicación tuvo un error. Y ahí les va. El 25 de enero, mediante esta misma aplicación, ya no firma válida, dice preválida. Y aquí se arranca un problemón porque resulta que la verificación que ellos tienen en un principio no es la que sostienen después. Y tiran a los candidatos diciendo, pues vamos a ver si pasa una de ellas, que es Margarita. Y en este instante está conmigo Armando Ríos Peter, a quien le pregunto varias cosas. La primera, ¿de dónde vienes en este momento? Yo, Fer, por primera que nada, mil gracias por permitirme estar aquí en tu cabina. Y vengo llegando al Instituto Nacional Electoral. Acabo de presentar un documento que es pues el ejercicio de mi garantía de audiencia. Nos dieron 5 días para después del sopetón que nos plantaron el pasado viernes, en el que pues nos siembran esta situación en la que dicen que simulamos 900,000 firmas, cosa que además de ser totalmente falsa, pues obviamente pues violenta todo lo que creemos, todo lo que hemos venido haciendo con la gente. Y bueno, pues fuimos a entregar nuestra garantía de audiencia, a señalar que eso es falso, que nuestras firmas son de carne y hueso. Y pues fíjate, la información que tú estás dando, pues es parte de las terribles, de las profundas, de las enormes dudas que hay alrededor de todo esto. Entonces no solamente manita negra, tufo político, sino pues una empresa simuladora, como tú bien lo dices, simulación cercana al Instituto Nacional Electoral, simulación cerca del INE, ¿no? Que vamos a ir más adelante con eso. Pero a ver, ¿cómo te enteras? O sea, es legal, por decirlo así, Armando Ríos Peter, ¿es legal la forma en la que tú te enteras el viernes de que no vas a estar, que no cumpliste con las firmas, cuando te dijeron válida, y luego fue preválida? O sea, no. ¿Se cambia ese tema? ¿Eso es legal? No, no lo es. O sea, ¿cómo te enteras? Para explicarlo, además de todo, y mil gracias por la oportunidad, porque, fíjate, nosotros arrancamos a solicitar firmas en el mes de octubre. Y empezamos, además de con todas esas broncas de la aplicación que fueron públicamente conocidas, pues a caminar el país. Anduvimos a lo largo y ancho de la República, anduvimos moviendo gente, había sido un gran esfuerzo el contactar aliados, hacer planeación, dar tiros de precisión en las entidades de la República. Y lo que fuimos haciendo fue levantar firmas que el Instituto Nacional Electoral día tras día y semana tras semana nos iba informando que iban entrando, que iba validando. Es decir, un sistema, el sistema derivado de esa aplicación que tú has comentado, que nos iba diciendo, bueno, pues adelante con tantas firmas, están validadas, y en otra nos decía, estas no están bien, tienen inconsistencias, hay dudas, puedes ir a mesa de revisión. Y te daban incluso 5 días para poderlas ir a checar. Entonces nosotros íbamos avanzando, pues yo anduve a lo largo, como trompo, a lo largo y ancho del país, y lo que logramos es identificar pues un número de firmas que cada semana nos iba ratificando el INE, o que nos iba diciendo, vas bien, ¿no? ¿Cuál es el punto? Que esto ocurrió a lo largo de 127 días, ese era el procedimiento que se habían dado, el procedimiento legal, el del Consejo, el de las reglas, y de pronto de golpe y porrazo pasan 15 días y nos dicen, ¿sabes qué? Todo lo que hiciste no vale. Todo el sistema que estuvimos nosotros siguiendo, pues no lo vamos a conocer, no lo vamos a reconocer. Y en 15 días en lo oscurito nos salen el viernes pues con que a Chuchita la bolsearon, con que las firmas... ¿Tú te enteras cómo? ¿Vía un correo electrónico? ¿Tienes alguna llamada? No. ¿Cómo te enteras? Era una rueda de prensa. Bueno, primero hicieron filtraciones, es decir, hay una agenda política de algunos actores al interior del INE, en la que lo que hacen es sesgar
la opinión pública porque filtran información. Esto ya lo criticamos nosotros y además de todo ya hay algunos señalamientos penales frente a la FEPADE, frente a los que resulten responsables, que obviamente pues, son filtraciones al interior del INE. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que nosotros estábamos viendo la televisión, una rueda de prensa, se habían comprometido, de hecho uno de los consejeros, el consejero Benito Nasif, se había comprometido con nosotros a entregarnos la información ya oficial y pues no nos llegó. Estamos viendo una conferencia de prensa y después de haber chambeado 5 meses, nos salen en su declaración estas autoridades a decir, no sabes qué, todo lo que hiciste no es cierto. O sea, te enteras por la tele. Sí, todo fue una realidad virtual, prácticamente es lo que nos quisieron decir. Todo lo que vimos nosotros en campo, lo que estuvimos haciendo, no es tus firmas, que son de carne y hueso, las nuestras, y así lo reitero, pues nos salen con que son simuladas. A ver, la palabra simulación es lo más importante de todo esto. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque el tema de simulación, y esto te lo dijeron tus abogados seguramente, tiene que ver con ausencia o con manipulación de tu certeza jurídica. Eso es simulación. Entonces, cuando te dijeron validado, ¿estaba validado o no? O cuando te dijeron prevalidado, ¿estaba prevalidado o no? ¿Dónde está ahí está más bien la manipulación de la certeza jurídica, en donde justamente es la demanda que acabas de meter? ¿Cómo me acusan de simulación cuando ustedes con la aplicación hacen la simulación, maestra? Así es, yo creo que tú estás en el camino correcto. Es una simulación en cuanto al tipo de empresa, una empresa simuladora que alrededor del INE pues deja un tufo de ser una empresa no solamente chafa, sino que es alguien que produce una aplicación patito, ¿no? Y que tiene enormes deficiencias. Pero bueno, fue la aplicación la que nos dieron a nosotros y fue con la que estuvimos chambeando. Esa fue la que nos dio el instituto. Sí, pero de allá acusarte a simulación, a ti, al Bronco, es decir, creo que ahí la simulación es por parte de la aplicación, del INE, porque el INE estaría en duda, porque pareciera que tiene compromisos con esta empresa, porque no era acreditablemente licitable, punto número 1. Y pregunto, esta aplicación, para irnos a pausa y volver contigo, Armando Ríos Peter, Sí. y sí lo pongo muy contundentemente, cuestionando al INE, ¿esta aplicación tiene alguna certificadora? Porque miren, si tú tienes una aplicación y quieres certificarte en gestiones de tecnología de la información, tienes que tener un ISO, así se llaman, que es el ISO IE 20000. Yo le pregunto al INE y le exijo al INE en relación a esta aplicación, ¿tiene esa certificación para poder recaudar las firmas, recabar todas las firmas de los 3 independientes? Porque no está chistoso que queden independientes fuera de la boleta en medio del caos electoral que se está viviendo. Porque justamente estamos trabajando para la democracia. Entonces, INE, les pregunto, ¿tienen alguna certificadora esta aplicación? Y la que deberían de tener es la ISO IE 20000, que tiene que ver con las gestiones de tecnologías de la información. Entonces, si no la tienen, pues entonces una aplicación... Los que están simulando son los del Instituto Nacional Electoral o alguien en el Instituto Nacional Electoral, para no manchar, digamos, al instituto en su generalidad. Alguien ¿quién al está interior haciendo esto? del Instituto Nacional Electoral está cometiendo actos de simulación en las empresas que contrata, actos de simulación en que que revisa las firmas y luego te cambia toda la pichada. Otra simulación, por ejemplo, se extrañaban ahorita, me dijeron, oye, ¿no viene a revisar sus firmas? Le digo, oiga, ¿En el INE? en 5 días, ¿usted cree que yo voy a poder revisar 900,000 firmas que me están a mí ustedes invalidando? Cuando me la fueron validando durante 127 días, ¿no? Es que aparecía válida. Pues no, tú no tienes un acuse de recibo. No lo O sea, tenemos. tú, Carlos Armando, para ponerlo a él como Claro, ejemplo, mi tocayo. tu tocayo, tú le das a Ríos Peter tu firma por la aplicación. Lo único que apareciera válido. Pues, ¿qué quiere decir válido? Pues que sí pasa. Claro. Eso no es una simulación. No. Ah, pero en enero cambian la tocada y dice prevalidada. ¿Por? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la vas a revisar? ¿Cuánto tiempo?
¿por qué no tengo acuses de recibo de las validadas y hoy me acusas de simulación? Bueno, y ¿Ya captaron el tema? Sí, bueno, creo que nos vamos a ir a corte, pero eso es una cosa bien importante. Estos 5 días supuestamente para revisión, te digo, a mí me dijeron, ya lo estábamos esperando. Y les digo, neta les cae que yo les voy a venir a revisar firmas. Es su chamba. Que estuve chambeando 27 días aplicación. Para caer otra vez en el acto de simulación de ustedes, del área de prerrogativas específicamente, en la cual saben perfectamente que yo no tengo ningún elemento, porque nunca nos dejaron en la aplicación una copia de lo que estábamos entregando para salvaguardar los datos personales, pues saben perfectamente que ellos son lo que tienen. Y entonces nos inventan firmas simuladas, ¿verdad?, entre comillas, cuando en realidad lo que ellos tienen es una gran simulación porque no verificaron, porque su sistema no funcionó, porque algo están tratando de encubrir en el Instituto Nacional Electoral y obviamente nos quieren lastimar con ello. Pues es que vean las tripas de la empresa que hizo la aplicación. En cualquier circunstancia tú no contratas por nada a alguien que ya te defraudó previamente en tu lista de proveedores, en el INE, IFE entonces, para volverla a contratar con 560 millones. A ver, queda muy claro. ¿Quién es el simulador? ¿Los independientes o el INE? Porque el INE tendría que ser el simulador con una aplicación que simula. Porque no hay un acuse de recibo de las firmas de nadie. No, pero además de todo porque nos trajeron en friega loca en todo el país y le informaban a la sociedad semana con semana el avance de firmas. Y además de todo yo decía, a ver, vamos a chambear ahora. Y hay testigos aparte de todo, en Twitter y todo. Me voy a ir a Morelos. Pues obviamente chambeamos con la gente, hacemos los acuerdos para que la gente fuera a ayudarnos a los distintos lugares donde tenían que caer las firmas, estábamos revisando. Y eso era lo que nosotros veíamos que el INE era lo que iba proyectando semana tras semana. No, termina el proceso. Pasan 15 días y nos dicen, ¿sabes qué? Todo lo que viste fue una simulación. El simulador fue el Instituto Nacional Electoral. Vamos a una pausa, regresamos con algo más grave todavía de esa aplicación del INE en relación a Cambridge Analytica. Yo les decía que esto sería una exclusiva aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Esta declaración que Armando Ríos Peter está haciendo en este momento en estos micrófonos. Viene directita, ahorita, directo del INE, de levantar pues una demanda por ausencia o manipulación de la certeza jurídica, hablando que eres un candidato como los otros que simularon, cuando quienes simularon fueron los de la misma aplicación, una aplicación desarrollada por Grupo Tec o Grupo Tecno, que si tú ves la historia de Grupo Tecno, pues te vas de espaldas, porque no es más que corrupción y corrupción y corrupción. Y yo no puedo entender cómo el INE puede permitir que esta empresa haya desarrollado esa aplicación cuando los simuladores fueron a través de la aplicación, no los independientes. ¿Qué más datos tienes, Armando Ríos Peter? Pues mira, a ver, yo creo que es importante que si esta empresa tiene todas estas deficiencias y graves dudas, ¿no? Digo, además de todo, una empresa que tenía 0 pesos cuando le dan la asignación de la aplicación y de la cual deviene el sistema que hoy pues nos quiere el INE medio enturbiar o confundir, pero que a final de cuentas nosotros estuvimos avalando, reitero, con las firmas que estuvimos entregando. Y que de repente nos dice, ¿sabes qué? Mi sistema no funcionó, pero estuve simulando entonces, como que revisaba y no revisaba. Esto que acabamos de decir. Yo creo que la parte más importante es checar con profundidad, pues, esta licitación, cómo se hizo, quién la hizo, quiénes son los que pidieron la parte tecnológica, porque yo lo señalaba con toda claridad. Respaldo al Instituto Nacional Electoral. Creo en las instituciones, Fer, y eso es algo que creo que los mexicanos nos merecemos en este momento. Pero luego en las instituciones se nos cuelan actores que tratan de sesgar, de sacar raja, obviamente de aprovecharse, y que luego, como ellos buscan aprovecharse, tratan de taparse las espaldas, tratan de taparse el rostro y le echan en cara a los ciudadanos los errores de ellos o las corrupciones de ellos, las ineficiencias. Y yo creo que es ahí donde está un punto fino. Revisemos, por ejemplo, cómo diseñó la Dirección General de Prerrogativas esa aplicación. Tiene nombre y apellido, el director general es Patricio Vallados. Revisemos cómo la diseñó, por qué la diseñó como tal. Revisemos qué soporte y qué apoyo técnico tuvo, por ejemplo, del Registro Federal de Electores o el Registro Nacional de Electores, que está a cargo de René Miranda,
Y lo señalo porque al final del día es donde está la panza del instituto, es donde están esas supuestas firmas que ahora vienen a decirnos que son mentirosas, que son simuladas y que no lo son, lo reitero, son de carne y hueso. Entonces solamente digo, por ejemplo, si se apoyaron en la coordinación de procesos tecnológicos para identificar cómo la app podía funcionar, pues echémosle un ojo a eso. Porque yo he visto en el instituto cierta agenda política, mi querida Fer. Cierta agenda política, y te doy algunos datos, ¿no? Antier, a mí me dieron 5 días para ir a ejercer mi garantía de audiencia y de repente este señor Patricio Vallados manda un tuit, se le hace muy fácil como autoridad y luego lo retuitea el Instituto Nacional Electoral, que es lo más delicado. Por eso estoy pidiendo que el organismo interno de control revise ese asunto, exigiéndome que vaya o planteándome que por qué no he ido y obviamente sesgando la opinión pública, como diciendo, Ríos Peter, ¿qué se anda escondiendo? ¿Qué es lo que uno quiere venir a checar? Y luego saca el instituto, fíjate además, no solamente lo de las filtraciones, que ya, inclusive ya Roberto Duque, por cierto, le mando un saludo, Estuvo alguien que ayer conozco aquí hace mucho tiempo, es un muy buen abogado, lo conozco hace mucho, desde la preparatoria, es un gran abogado, está señalando penalmente el tema de las filtraciones. No es algo menor. Sí, dice que los candidatos independientes se vayan a la cárcel, pero ¿qué crees? Hay que buscar este tema. A ver. Las filtraciones, pues. No, lo que dice el que se vayan a la cárcel los que cometieron las filtraciones. Entonces, termino solamente la idea, Fernanda, más porque el tema del tuit, lo único que quiero ponerlo es en lo que he venido debatiendo. Tú recordarás que debatí con el expresidente Calderón este tema de las filtraciones. Pues de repente me llega a mí un tuit público de parte de una autoridad, Patricio Vallados, el encargado del área de prerrogativas, como que señalándome, no ha venido, y lo pone el no en grandote, como diciendo, este güey está en falta, pues está incurriendo en un acto que es contrario a la autoridad. Ninguna autoridad puede hacer aquello que no le faculta la ley. Y fíjate, luego otra cosa, dicen que yo jamás fui a revisar mis firmas. Lo sacan en un video del Instituto Nacional Electoral y lo ponen así. Margarita vino tantas veces, el Bronco vino tantas, Ríos Peter nunca. Estuvimos ahí presentes, ahí estuvo mi esposa, ahí estuvo Adriana Centeno, estuvo Cristian Morfín, yo personalmente en la Comisión de Prerrogativas. Entonces, hay tufito, mi querida Fer, tufito político. Y lo peor es que puede haber cosas graves en esto. Cloaca. No es tufito. Un tufote, pues, tufote apestosín. No, es que esto es, a ver, estamos frente a una circunstancia esta semana que se llama Cambridge Analytica, que justamente usó la palabra simulación. Entonces, bueno, yo pregunto, si hay una simulación del INE, pues ¿qué tendrá que ver con Cambridge Analytica? No, güey, porque imagínate. Curioso, pregunto, ¿las siguen las oficinas de Cambridge Analytica en Polanco? Pues creo que se fueron junto con la página y junto con todo. No, sería ¿Están ahí terrible. las oficinas, las de Polanco, o desaparecieron la operación en México después de haber declarado que sí operaban en México usando los datos de las redes sociales a través de Facebook? El escándalo que acaba de suceder con Mark Zuckerberg. Entonces pregunta, si Cambridge Analytica utiliza la palabra simulación para meterte información de los candidatos, ¿qué está pasando con el INE? O sea, que justamente no se dedica el INE a través de esta aplicación a simulaciones políticas. Hay simulación en el Instituto Nacional Electoral, ¿Cómo? sin duda alguna, Fer. Y lo que tú comentas de esta nota, que además de todo es un escándalo internacional, pues por lo menos hay que ponerle atención. Yo veía una entrevista en la BBC del dueño de Cambridge Es Analytica, impresionante. donde lo que dice es, estamos trabajando en México. Entonces, pues hay que echarle ojo a eso, ¿no? No hay que estar... Lo que me parece que es muy importante es, hay que revisar a fondo qué es lo que pasó en el Instituto Nacional Electoral. Porque no solamente violan la certeza jurídica, un proceso que se dieron ellos y que nos dieron y que publicitaron y que el Consejo estuvo avalando, de repente en 15 días de la manera más oscura, vienen ellos a cambiar, vienen ellos a violentar y vienen ellos a hacerlo a espaldas y sin presencia nuestra. Y nos sacan el viernes pasado esta visión de que nuestras firmas no son verdaderas, que son simuladas. Pues el INE es el que está simulando. El INE es el que simuló entonces que estaba verificando. El INE es el que simuló que en 15 días pudo revisar. A ver, si no pudo hacer, si no hizo, quieren decir que hicieron su chamba en 15 días que no habían hecho bien en 4 meses. Tengo una pregunta muy sencilla, Armando Ríos Peter, para irnos a pausa y regresar contigo. Muy sencilla. Y hablando de términos de una aplicación, ¿cómo sabes tú, o el Bronco, Margarita, quien sea de los independientes, cómo sabes que ya recaudaste el millón?
de firmas? Ah, pues porque te va avisando el INE. El INE es el único que te va diciendo. Tú obviamente vas moviendo a la gente, vas dándole seguimiento con tus... ¿Pero cómo te avisa? Bueno, tu gente en tierra, por ejemplo, te dice, oigan, yo por ejemplo tenía aliados voluntarios que estaban algunos de ellos en comunicación con nosotros, oigan, la ola independiente, por ejemplo, candidatos a presidentes municipales por la vía independiente, candidatos a diputados locales con los que nos organizamos y salimos a las calles a conseguir firmas, pues nos decían, oye, el 26 de diciembre vamos a empezar la recolección de firmas. Pues a mí me hacía mucho sentido que si arrancaban a recolectar firmas en Morelos y entonces me decía el INE que en Morelos yo estaba creciendo, pues ¿cuál era la realidad o cuál era la verdad? Pues que estaba yo creciendo en las firmas. Y ahora me viene a decir que no. Mis firmas no, eran que de carne. simulaste. Entonces, ¿simulas tú o simula la aplicación que debería de decirte? A ver, tecnológicamente, lo vamos a poner un poquito más claro, ¿sí? Hay un libro de Goebbels, se los dejo de tarea para irnos a pausa. Goebbels escribe La manipulación de las masas. ¿Estamos? Léanlo, por favor. Viene requete mucho al caso. Porque la manipulación de las masas de aquel entonces con Goebbels es exactamente y está inspirada, si lo ponemos en palabras más sencillas, en lo que Cambridge Analytica hace hoy en el siglo XXI con la tecnología. Entonces, como una aplicación no te dice, lleva 101 firmas. Este es tu recuento de los daños, pues aquí vas. Estas se tiran a la basura, estas no, estas sí. A ojo de buen cubero, uno va viendo qué hay y quién autorizó esa aplicación que no tiene el ISO tecnológico. Pausa, volvemos. Me llama profundamente la atención lo que se pone el día de hoy en este micrófono, en este espacio, a través de la presencia de Armando Ríos Peter. ¿Qué pasó con esa aplicación? Esa aplicación que recabó las firmas. ¿Por qué no tienen el ISO IE 20000, que tiene que ver con las gestiones de tecnología de la información? ¿Por qué es una empresa contratada cuando es que ustedes ven los datos? Tenía capacidad económica del 0.0 puntos. No tenía declaración del año 2016. O sea, las tripas de la empresa es una simulación. Pues sí, nos dijeron que estaban verificando, pasaron los días. El INE está en duda. O sea, ¿tiene compromisos? ¿Hay compromisos con esta empresa? Pues mira, no lo sé, pero por lo menos los datos que hay son datos escalofriantes, porque... Digo, que tenga 0 pesos, 0 dólares, no sé cuánto es lo que le ponen ahí, de respaldo económico y que le des una cosa de la que depende la credibilidad del instituto, pues no es algo menor. Entonces, mira, a ver, yo creo que es muy importante algo que está pasando, Fer, y es una cosa que quiero compartir contigo y que hay que decirle a la gente. No hay que dejarse, porque de repente cuando ocurren estas cosas al interior de las instituciones vamos contra todo. Y la verdad es que a los mexicanos nos ha costado trabajo construir un Instituto Nacional Electoral que nos dé confianza. Pero cuando hay malos elementos que de repente quieren aprovecharse y toman decisiones de este tipo, pues me parece que tenemos una disyuntiva. Desacreditar a toda la institución, cosa en la que yo no creo, o ir en contra de ahí donde están los cánceres. Decía Hamlet, ¿no? Hay algo podrido en Dinamarca, ¿no? Hoy yo lo que me quedo es con esta idea de que hay simulación en el Instituto Nacional Electoral, de que hay algo podrido en el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que tienen que ponerse las pilas los consejeros, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, a revisar a fondo esto que estamos diciendo. Porque hoy están en una disyuntiva. El pensar que no pasó nada, dejar sembrada la grave duda de que es un instituto que simula, que hay simulación en el Instituto Nacional Electoral, o tomar cartas en el asunto. No es un asunto menor. Y lo que digo es, no hay que dejarse, porque ese es el problema. Luego los mexicanos nos echan el caballazo, a mí me echan el caballazo de la FEPADE, siembran información para que todos los medios, obviamente haciendo su chamba, porque la autoridad es la que da la información, pues de repente te empiecen a estigmatizar. Pues mira, yo tengo 23 años dedicado a esto. He sido un servidor público que siempre ha tratado de actuar con honestidad. Rechacé ser gobernador en Guerrero, ¿te acuerdas? Lo platicamos hace tiempo por la corrupción política terrible que impera. Y estoy dando una batalla. Hay que darla con los ciudadanos. Y no hay que dejarse, hay que organizarnos. Yo estoy convencido que de esto van a salir cosas muy buenas, porque le vamos a poder mostrar a muchos mexicanos que si nos organizamos y con valentía demostramos
que la verdad y que la justicia está de nuestro lado, en este caso que son 1.170.000 firmas de carne y hueso, pues vamos a prosperar y es la manera en la que vamos a cambiar a México, con alegría y además de todo con esperanza, con fe y confianza que las cosas pueden ser diferentes. Gracias, Armando Ríos Peter. Es muy delicado lo declarado en este micrófono. ¿Será probable que Cambridge Analytica sea la creadora de esta simulación a través de la aplicación para independientes, de recaudación de firmas para independientes, del INE? Ahí dejo la pregunta, ¿eh? Y no es menor. Buena tarde.